fotos clínicas. Bien. Entonces, Listo. recibimos esta biopsia que es pequeña, es una especie de punch recortado. Como la biopsia viene con diagnóstico presuntivo de carcinoma escamoso y ya uno la ve, y dice, bueno, no parece haber un carcinoma escamoso, ¿sí? Se ve una epidermis que parece normal, en la dermis algunos infiltrados inflamatorios, perivasculares y nada más. Esas biopsias que uno tiene la tentación de sacárselas de encima por alguna descripción, ¿sí? Entonces, acá vemos la parte superficial, epidermis, infiltrados perivasculares. Hay mucha elastosis solar y esto es importante en estos sectores violáceos que vemos aquí. Y en la parte profunda también fibrosis, estos infiltrados inflamatorios que parecen perivasculares y no parece haber nada más. Pero realmente, si uno es más, va más a los detalles, realmente no hay nada en esta biopsia, porque fíjense en este sector, esta esquinita es un poco distinta, porque hay algunas células ahí metidas en el intersticio, porque esto no tengo dudas de que sean linfocitos perivasculares, pero esto que es un infiltrado linfocitario intersticial es raro, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito a mayor aumento. Parecen células atriccionadas, aplastadas, ¿sí? En un estroma fibroso y también con estos infiltrados que hay aquí alrededor que son de linfocitos. Ahí vemos a mayor aumento. Las células realmente tienen un grado de atracción importante, pero parecen ser células abusadas. Estos no son linfocitos que estaban ahí. Me da la impresión de que hay alguna proliferación celular entre el colágeno en esta esquina inferior de la biopsia. Entonces, para tratar de dar un poco más de luz, usamos técnicas de inmunohistoquímica. El diagnóstico presuntivo era carcinoma escamoso. Esto es una queratina A1 de 3 y bueno, marca por supuesto la epidermis, los folículos, las glándulas sudoríparas, pero no se marca en ese sector atriccionado que es el que nos interesa. Esto es SOX10. Fíjense que ahí tenemos en la epidermis algunos melanocitos, esto pues funciona como testigo interno, y cuando vamos a la profundidad, veamos que algunas células están marcando, ¿sí? Son células sueltas, pero se ven unas cuantas que dan SOX10 positivo. Acá vemos otro sector, esto es un desgaste, porque lo hice dos veces el SOX10, y fíjense que acá hay todo un grupo de células que van marcando con el SOX10. O sea que parece haber células que son SOX10 positivas en este sector atriccionado inferior. Después esto es el PRAME, un marcador que estamos usando desde hace 1 o 2 años. Ustedes saben que el PRAME se usa, tiene una utilidad para distinguir melanomas de nevos. En realidad no es que el PRAME sea un marcador de melanoma, pero lo que nos marca es que en general es lesiones malignas, ¿sí? Cuando uno tiene duda entre si algo es maligno o benigno, el PRAME apunta más a malignidad, pero se ve en otras lesiones además de melanoma, por ejemplo en sarcomas. Fíjense que tiene testigo interno que son las glándulas sebáceas, y si vamos al sector que nos interesa, hay células PRAME positivas, ahí las vemos a mayor aumento. Esto me llamó la atención, pues ya no me empieza a gustar mucho esta proliferación. Si es SOX10 positiva, PRAME positiva, después le hacemos melana y HMB45, pero es negativo, ¿sí? Eh, Cuando yo vi estas imágenes, perdón, me llamó mucho la atención esta área inferior así atriccionada, pero claramente muy celular y en un estroma fibroso. Lo que pensé es que probablemente podía ser un melanoma desmoplásico, ¿sí? Y la marcación parece indicar para ese lado, da SOX10 y da PRAME. Pero bueno, es un sector muy chiquito como para que uno realmente, por lo menos yo, haga un diagnóstico de certeza de melanoma desmoplásico. Lo que hice fue hablar con el médico eh, y el médico tenía fotos del paciente y fíjense, la lesión es esta, ¿sí? Es una lesión que en realidad parece profunda, no impacta tanto en la epidermis, sino que parece ser algo infiltrante y profundo que también va con la clínica
es una clínica que podría corresponder a un melanoma desmoplásico. Entonces, el diagnóstico que yo hice de la biopsia es una proliferación fusocelular dérmica profunda con positividad para SOX10 y que se solicita la resección completa para su tipificación definitiva. Se hizo entonces la resección y vean, ahí no saqué fotos de la macroscopía, pero sí tengo fotos de los vidrios. Esto sería la epidermis, dermis, hipodermis y los tejidos subyacentes. Y fíjense qué gran tumor hay aquí, que es todo este sector azulado que va más allá de la hipodermis en profundidad. Ahí lo vemos, ¿sí? La epidermis parece normal, todo este sector de la dermis superficial también, pero luego aparece una proliferación que va en profundidad. Fíjense cómo traspasa la epidermis y llega hasta el músculo estriado en profundidad. Ahí lo vemos de nuevo. Si es fusocelular y se va metiendo entre las fibras del músculo estriado. Y acá lo que podemos ver es el aspecto desmoplásico de la lesión. Fíjense que entre las células hay mucha fibrosis y además hay importantes infiltrados inflamatorios en la parte superior. Vean acá se ve bien la desmoplasia. ¿Sí? Entre las células neoplásicas tenemos estas bandas de tejido conectivo. Lo mismo que en esta foto de aquí. Y noten que la celularidad es muy atípica realmente. Son núcleos ovalados o elongados, pero con mucha atipía, son irregulares, algunos con nucléolos, muy distinto realmente de lo que uno podía ver en la biopsia. En la biopsia, estas células son las mismas que estas, solo que en la biopsia estaban completamente atriccionadas, aplastadas y no dejaban ver la malignidad de la lesión. ¿Sí? Acá tenemos más células, acá con nucleolos importantes, siempre este aspecto ovalado y acá una figura mitótica. Vean que dentro de la proliferación hay algunos nervios, como se puede ver acá, y las células neoplásicas se disponen rodeando estos nervios, o sea que hay invasión perineural, hay neurotropismo. Acá vemos otro nervio y en este sector vean cómo las células neoplásicas también van siguiendo el perineurio. Así que es un tumor con neurotropismo. Y la inmunohistoquímica, bueno, parecida a la que vimos antes. La citoqueratina es negativa. Esta es la proteína S100, que marca las células de Langerhans en la epidermis, pero también marca estas células atípicas en la dermis, ahí se ven mejor. El SOX10 también positivo. Esto no veo porque está medio... me tapa la pantalla. Pero bueno, HM45. gracias. Sí, deberías saberlo, pero viste que el Zoom se te va tapando. Sí. El HM45 también es negativo. Este es el PRAME, entiendo, que es positivo, como era antes. Hay Y aquí 77. es decir, exacto. O sea, tiene una proliferación bastante importante. El diagnóstico entonces es de melanoma desmoplásico. Eh, un poco me interesó mostrar este caso porque cómo pudimos, o sea, estoy un poco contento en cierta forma por haberle podido sacarle el jugo a esta biopsia, que en realidad si uno la ve un poco apurado de noche, diría que no tiene nada, ¿sí? O por la elastosis solar podemos decir que tiene queratosis actínica, hay algunos infiltrados inflamatorios y fibrosis, pero creo que valió la pena concentrarnos en este sector para y con inmunohistoquímica para poder por lo menos sospechar un diagnóstico que era mucho más grave y llegar a un diagnóstico de melanoma desmoplásico. ¿Sí? Respecto al melanoma desmoplásico, por el año pasado había hablado un poquito, pero voy a decirles algunas generalidades. Es una variante de melanoma fusocelular en la que las células tumorales están separadas por un estroma fibroso. Se presenta en gente grande, en general en edad media de 65 años. La mayor parte de los casos se ven en piel con un severo daño solar. Si esta es la característica del melanoma desmoplásico, se ve en general en cabeza y cuello de gente de edad avanzada con mucho daño solar.
También igual están descritos en piel sin daño solar, por ejemplo, en el dorso, incluso en la piel acral, en palmas y plantas o en mucosas. Estos tumores que se ven en piel no expuesta al sol, en realidad tienen la morfología del melanoma desmoplásico, pero se ha visto que genéticamente tienen vías de otros tipos de melanoma, por ejemplo, de melanoma acral o de melanoma de las mucosas, ¿sí? Como les digo, se ve más que nada en cabeza y cuello, y es muy frecuente que esté asociado en la epidermis con un léntigo maligno de Hutchinson. Esto puede ser muy útil para el diagnóstico, como vamos a ver en un rato, ¿sí? Y la clínica es un poco la que vimos recién, una placa indurada o un área mal delimitada de aspecto cicatrizal. Más del 50% de los casos no son pigmentados, como el caso que vimos recién, y la histología, bueno, es la que les mostré, ¿sí? Un tumor fusocelular en la dermis, eh, donde las células están separadas por un estroma fibroso y desmoplasia. Las células pueden ser más o menos atípicas, eso depende un poco de los casos, siempre son ausadas, ¿sí? Y es característico el neurotropismo, que se puede ver hasta en un 30% de los melanomas desmoplásicos. Una cosa muy importante para el diagnóstico es esto, encontrar nódulos inflamatorios linfocitarios alrededor de la lesión. Esto es hace mucho sospechar melanoma desmoplásico. Después lo vamos a ver en otro caso. Y cuando uno tiene suerte, si está asociado a un léntigo maligno de Hutchinson, como vemos acá, eso facilita bastante el diagnóstico. Nos dice que toda lesión es melanocítica. La inmunohistoquímica son tumores que marcan proteína S100 y SOX10, pero son negativos con HMB45 y MARTUM. Así que acá uno tiene que manejarse mucho con la morfología, esta marcación con S100 y la relación con la clínica. O sea, uno ve un tumor fusocelular S100 positivo en una localización muy dañada por el sol, eso nos hace pensar en melanoma desmoplásico. La P16 negativa, y el PRAME es uno de los melanomas que menos marca, porque marcan un 35% de los casos nada más. En este caso no se había marcado. Los diagnósticos diferenciales son con todo tipo de lesiones fusocelulares, y muchas veces se confunden con cicatrices o con fibrohistiocytomas. Ya cuando son más celulares, bueno, con dermatofibrosarcoma protuberans, pero es importante tener presente que existe este tumor para poder diagnosticarlo y estar siempre atento, sobre todo en cabeza y cuello. Mucho daño solar, una lesión fusocelular tiene que ser bien estudiada, ¿no? No hay que dejarla pasar como un dermatofibroma. En cuanto al pronóstico, son lesiones que en realidad se diagnostican tardíamente, porque, como les digo, muchas veces parecen cicatrices, no se expresan tanto clínicamente. Entonces, cuando se diagnostican, están localmente avanzados, ¿sí? Con un Breslow bastante alto, pero se ha visto que su pronóstico es un poco mejor que otros melanomas del mismo espesor. Es muy frecuente que recidiven, y acá es importante entonces conseguir márgenes libres. Una de las razones de la recidiva es que suele haber mucho neurotropismo, entonces el tumor se extiende mucho más allá de lo que realmente a veces se puede ver clínicamente o microscópicamente. Tiene la particularidad de que es raro que dé metástasis ganglionares, entonces muchas veces no le hacen ganglio centinela, pero sí son más frecuentes las metástasis hematógenas, sobre todo pulmonares. El tratamiento entonces de esas lesiones en general es una resección local amplia y radioterapia para tratar de evitar la recidiva. Y muchas veces, como les dije, no se hace ganglio centinela. Este es un melanoma que en cierta forma actúa más como un sarcoma, porque no da tantas metástasis ganglionares y sí da más metástasis hematógenas y tiene ese aspecto infiltrativo. Pero bueno, una cosa que para empezar con este caso que quería mostrar de ejemplo es la diferencia que hay entre la pieza, donde vemos esta atipía bastante marcada, y la biopsia, donde realmente se veían unas celulitas aplastaditas que podía uno pensar que eran neurofibroma o que no eran directamente una fibrosis, ¿sí? Entonces, me interesó ver el tema de los artefactos que a veces se ven en las biopsias. O sea, ¿por qué es distinto? Y esto lo vemos todos. Las células que vemos en una biopsia y después cuando vemos la resección de la misma lesión es tan distinta.
Esto ya hace tiempo que se discute en patología. Este es un artículo de 1966. Pincus, es el hijo del Pincus que hizo el fibroepitelioma de Pincus. Me pareció gracioso por cómo se ve que antes se hablaba de otra manera, porque dice manipulación inepta y errores técnicos. Hoy ya nadie, somos mucho más políticamente correctos, ¿no? Pero eso es lo que decía Pincus sobre estas variaciones. Este es un artículo ya más moderno que tiene toda una sección de artefactos en las biopsias y las causas de las mismas. Entonces, ¿por qué son distintas las imágenes que vemos en una biopsia pequeña que en la pieza de resección de la misma lesión? Por un lado, bueno, obviamente el defecto de muestreo. Muchas veces en la biopsia chica se ve solamente una parte muy pequeña del tumor y el tumor, como sabemos, es polimorfo. Entonces estamos viendo secciones que por ahí no muestran toda la integridad del tumor. También lo que se ve es que las biopsias chiquitas están mucho más afectadas por la desecación, a veces no se fijan inmediatamente, y el mismo procesamiento a veces es mucho más intenso y causa muchas más modificaciones en las biopsias pequeñas que en una pieza grande donde todo es mucho más homogéneo. Pero una de las principales causas de estas diferencias son las causas iatrogénicas, ¿sí? El pinzamiento, o sea, cuando los dermatólogos toman una biopsia y la sacan del punch, muchas veces la aplastan un poco o hacen un poco de fuerza con la pinza y eso genera un fenómeno de atricción que realmente causa algunos problemas diagnósticos en las biopsias chicas. Y la electrofulguración, bueno, eso la vemos mucho, ¿sí? Cuando queman eh, eh, con esos bisturís electrónicos, eh, ahí se destruye todo el tejido. Quería en relación con esto mostrarles otro caso. Es un paciente de 101 años que presenta un tumor intradérmico en cuero cabelludo de un mes de evolución y según él coincide con un traumatismo. Este paciente venía con una impresión diagnóstico de hematoma versus melanoma versus metástasis. Y la biopsia, les voy mostrando el vidrio, es chiquita, ¿sí? Es un shapecito muy superficial. Y cuando vemos la microscopía, vean que acá está la epidermis. Fíjense que acá hay una teca, aquí hay otra. Y hay algunos grupos de células de aspecto melanocítico en la dermis. Ahí lo vemos a mayor aumento, ¿sí? Hay una actividad de la unión que está más que nada formada por estas dos o tres tecas, pero no hay dispersión palletoide, que es lo que uno pensaría para ver un melanoma. Y las células en la dermis parecen formar grupos bastante regulares. Uno dice, este sector parece un nevo, eh, pero es medio raro el hecho de que no parece haber una maduración clara, ¿sí? En los nevos ustedes saben que en la parte superficial en general se ven nódulos como estos, pero a medida que vamos hacia la profundidad, las células empiezan a soltar, hacen como pequeños regueros, columnitas y hasta terminan estando sueltas, pero es raro que los nidos sigan hacia abajo. Entonces, me parece que acá es una lesión que tiene una falta de maduración. Eh, Sin embargo, la biopsia es muy chica como para decir demasiado más, ¿sí? Ahí los vemos a mayor aumento. Las células, por otro lado, parecen bastante regulares, son núcleos ovalados, sin muchas atipías, pero es raro esto de que los nidos no parecen estar madurando. Pero como les decía, la biopsia es muy chica como para decir demasiadas cosas más. Eh, entonces hablé con el médico, le pregunté si tenía alguna foto clínica, o sea, cuán representativa era esa biopsia de la lesión. Y bueno, me mandó esta foto, que este agujerito es la biopsia, ¿sí? Entonces yo dije, no, bueno, hay bastante más para estudiar, no me voy a arriesgar demasiado. Acá ni siquiera podría haber tratado de hacer algo con inmunohistoquímica, pero digo, me pareció que era más lógico tener una muestra adecuada. Entonces lo diagnosticamos como una proliferación melanocítica de potencial maligno incierto y solicito la resección completa de la lesión. Ya después el cirujano me llamó y me mostró cómo la lesión se iba agrandando. Parece que estaba creciendo un poco rápido. Y cuando tuve la pieza de resección, fíjense qué tremendo nódulo tenía en el cuero cabelludo, ¿sí? Y completamente pigmentado. Todo eso en la biopsia, evidentemente,
no se veía. Y miran acá, esta es la epidermis. Evidentemente los sectores que se habían biopsiado son estos, son la superficie, algunos de estos niditos superficiales, pero por debajo de eso había directamente una plancha eh, continua de células atípicas con pigmento, y vean la tipía que tienen, son células realmente monstruosas, con nucleolos evidentes, con mucho pigmento, incluso con una figura mitótica ahí. Muy, Atípica. Muy, muy. perdón. No, no, perdón, fui yo. eh, Muy distinto de estos nodulitos que habíamos visto en la biopsia superficial, ¿sí? Entonces, en este caso creo que la diferencia entre la biopsia y la pieza tiene más que ver con un defecto de muestreo. Se muestreó un sector muy superficial y las características propias de la lesión estaban más en la profundidad, ¿sí? Eh, Esta biopsia, este caso después lo discutimos, el diagnóstico fue melanoma maligno nodular, no ulcerado, un Clark 5 y un Breslow muy alto. Como les decía, lo discutimos en un comité de tumores y algunos un poco me recriminaron porque decían, eh, tal vez si hubiéramos tenido el diagnóstico de melanoma desde el principio se podía hacer neoadyuvancia, que ustedes saben que en la actualidad en algunos estadios del melanoma se está empezando a hacer neoadyuvancia. Ahora el tumor ya está sacado, no se puede hacer. Pero bueno, yo les mostré esta foto y les dije, ustedes querían que yo haga un diagnóstico con esto, pero la lesión era 100 veces más grande que la biopsia que tuvimos. Así que en realidad bastante bien estuve de no diagnosticar un nevo y pedir la resección completa de la lesión como para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Yo creo que en este caso estuvo bien ser conservador. No se podía hacer mucho más con esa biopsia porque realmente, como vemos, no tenía nada que ver con lo que había en la profundidad. Creo que lo vimos por ahí el año pasado, pero quería mostrar una cosa de este paciente. Fíjense que tiene una lesión aparentemente pigmentada, un poco fibrosa en este sector. Esta es la foto dermatoscópica, hay una pigmentación ahí. Eh, También hay una epidermis, aparentemente sin alteraciones, y ya vemos a este momento que hay una proliferación fusocelular en la dermis, ¿sí? Si nos concentramos en la parte izquierda de la biopsia, vean que se ve entonces esta proliferación fusocelular de células ausadas que están separadas por tejido fibroso. O sea, parece algo desmoplásico, pero fusocelular. Las células no son muy atípicas, entonces un poco uno se queda con qué puede ser tan fusocelular, ¿sí? De hecho, no hay demasiada atipia celular en esta biopsia. Ahora, si vamos a la mitad derecha de la biopsia, hay cosas distintas. Por un lado, lo que les decía antes, importantes nódulos linfoides que van rodeando a la lesión. Y además, si levantamos la vista, porque uno a veces tiende a ir a lo que cree que es el tumor, ¿sí? Nos concentramos acá, pero si levantamos la vista, en la unión dermoepidérmica también hay una proliferación. Fíjense que se forman pequeñas tecas y hay una proliferación lentiginosa también aquí. Eh, Esto, como nos enseñó la doctora María Eugenia Macei, en una cara de una paciente anciano muy expuesta al sol, es un léntigo maligno de Hutchinson, ¿sí? Aunque nos parezca por ahí que uno puede discutir, es un nevo displásico, ¿no? A este nivel, a esta edad y con mucha gastosis solar, esto se considera un melanoma, un léntigo maligno de Hutchinson, ¿sí? Es un melanoma in situ. Entonces ya tenemos un componente de la unión y eso nos facilita bastante cómo considerar la parte profunda, ¿sí? Entonces hacemos inmunohistoquímica. Yo primero tenía bastantes dudas de ese componente, así que hice vimentina, que es positivo, queratina, negativa, no es un carcinoma. Esto entiendo es la proteína S100, que marca el componente superficial, pero en la profundidad sí marca algunas células, pero no todas. Si yo hubiera querido ver más fuerte el S100. Lo mismo pasa con el SOX10, marca el componente lentiginoso y algunas celulitas en este tumor desmoplásico profundo, pero no todas. Eh, Esto creo que es melana. eh,
fíjense que marca el componente superficial, pero no marca nada de la parte desmoplástica. Y este es el PRAME. El PRAME es interesante porque marca los dos componentes. Marca la parte del léntigo maligno de Hutchinson y también marca el sector profundo. Ahí tenemos el léntigo maligno y también la parte del melanoma desmoplásico, perdón. Y esto es lo que les quería mostrar, porque como yo tenía bastantes dudas de qué tipo de tumor, o sea, de arriba estaba seguro que era un léntigo maligno, pero la parte de abajo, como no daba demasiado CCN y demasiados OP10, le hice otros marcadores y fíjense que el tumor marca actina, ¿sí? Esto es desmina que fue negativo. Pero bueno, de todas maneras, al tener este tumor, ese componente superficial, yo no tuve duda de que sea un melanoma desmoplásico porque está en una zona de alta exposición a rayos ultravioletas, asociado a un componente superficial, y marca ese 100 isox-10. Pero ese 100 isox-10 en la literatura dice que a veces puede ser focal, y acá lo interesante es esta positividad para actina. Y si uno ve en la literatura, este es un artículo bastante clásico, que en un sector habla de diferenciación del músculo liso y dice que más del 52% de las melanomas hemoplásicos pueden ser positivos con actina de músculo liso. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces esta marcación puede realmente confundirnos bastante, ¿sí? Acá entonces, como les decía al principio, hay que juntar la morfología, la inmunohistoquímica y la clínica. Y la clínica acá en este paso lo que es característico es el hecho de que el paciente, la edad del paciente, la exposición solar, o sea, el área de cabeza y cuello, y ese aspecto un poco como de cicatrizal que tiene la lesión. Con esa interrelación entre la morfología y la clínica llegamos al diagnóstico de melanoma desmoplásico también. Bueno, este es otro caso que está relacionado, pero que acá me pueden discutir, o sea, nosotros también me pueden discutir en los que vimos, pero realmente lo que quiero mostrar acá es mi duda en realidad. Y cómo llegué a no sé si a un diagnóstico, pero cómo lo terminé por resolver. Porque es un paciente que tiene un tumor en tórax, ¿sí? En realidad yo recibí un taco en consulta de un médico completamente desconocido, tampoco conocía al paciente, así que acá no tenía ningún tipo de dato clínico. Viene con un diagnóstico de neoplasia fusocelular, en la cual pidieron inmunohistoquímica y en otro laboratorio distinto hicieron inmunohistoquímica que dio S100. Entonces salió como una neoplasia fusocelular de probable origen neural. No tengo una macroscopía, pero sí tengo las fotos de los vidrios donde vean que, obviamente, bueno, esta es la epidermis y la dermis, la hipodermis. Hay una neoplasia que parece ser infiltrante, ¿sí? Una neoplasia que es de este aspecto violáceo y que se va metiendo en la hipodermis a través de los septos. Esto que vemos acá, esta invasión del tumor a través de los septos, o sea, no tiene un frente de avance continuo, sino que va infiltrando por donde más le gusta, que es evidentemente por el tejido conectivo, es muy característico también del melanoma desmoplásico. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero bueno, estas son las fotos a bajo aumento, epidermis, dermis sin alteraciones y en la dermis profunda esta proliferación de aspecto fusocelular. Acá lo que les decía recién, cómo el tumor se va metiendo en los septos hipodérmicos, pasando de la dermis a la epidermis, pero sin meterse dentro de los lobulillos. Y acá en la parte profunda también el tumor sobrepasa la hipodermis y se van los tejidos más profundos. Y noten que acá empieza a aparecer algo que para mí es importante, que son nódulos linfoides. Acá vemos otra área con la proliferación en la dermis profunda y otra vez estos nódulos linfoides que son bastante frecuentes en toda la lesión. Y la lesión, que como les digo, tiene un aspecto desmoplásico, ¿sí? Hay células que están separadas por este tejido fibroso denso. Ahí vemos un poco más, bueno, no quiero ser repetitivo, pero hay muchos nódulos linfoides y esta proliferación, que aquí la vemos, es bastante celular y está separada por tejido fibroso. La descripción del taco original era como de células ausadas, sin mucha tipía, pero fíjense en realidad
las células son bastante atípicas. Importante es que hay figuras mitóticas entre ellas también. Esto en un neurofibroma no lo vamos a encontrar, ¿sí? Acá otra vez, otra mitosis y las células con bastante atipía y los linfocitos que están metidos en el tumor. Acá otra mitosis en el medio, estas células ausadas atípicas y más mitosis. Me dediqué a sacar fotos de mitosis ese día, pero para mostrarles que hay bastante proliferación, ¿sí? Bueno, hacemos entonces la inmunohistoquímica y este es el SOX10, a veces, que da positivo entonces en las células que decíamos, le vamos a mayor aumento. Perdón que no puedo. Ahí está. El melaná, bueno, es negativo y eso es lo que uno espera en un melanoma desmoplásico, ¿sí? Este es el CD34. Lo había pedido porque uno de los diagnósticos presuntivos en este caso también era de dermatofibrosarcoma protuberans, que es un tumor CD34 positivo, pero que en este caso fue negativo. Y la actina, fíjense que nuevamente da positiva, ¿sí? Pero acá el que manda para mí es el SOX10. Tenía una S100 y no le saqué fotos, perdón, pero también la S100 fue positiva. Desmina negativo. Y acá, no, ¿qué es esto? El Ki67. Vean que tiene una marcación bastante importante, ¿sí? Perdón, recién pasé esta, que es colágeno 4. Colágeno 4 tiene un valor importante porque ahora les voy a decir cuál era mi duda en este caso, ¿sí? El tumor tiene una morfología que para mí es de melanoma desmoplásico, porque es un tumor desmoplásico, fuso celular, tiene todos esos nódulos linfoides, da S100 y da SOX10. Pero en realidad, acá nos está faltando la otra pata, que es la pata clínica, porque no es un área especialmente expuesta al sol. De hecho, no se veía mucha elastosis solar en la parte superficial de la dermis. No hay un componente del léntigo maligno de Hutchinson que nos ayude. Entonces, en realidad, acá estamos ante un tumor que es S100 positivo y nos falta un poquito para llegar al diagnóstico de melanoma desmoplásico, ¿sí? La otra posibilidad para mí es un tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos, el antiguo schwannoma maligno. Y para eso a veces ayuda a hacer colágeno 4. El colágeno 4 en los tumores neurales muchas veces forma como un retículo alrededor de cada una de las células. Eso ayuda a veces para el diagnóstico. En este caso, el colágeno 4 fue negativo, ¿sí? Así que bueno, mi diagnóstico aquí fue este. Neoplasia maligna fusocelular con patrón desmoplásico, positiva con proteína S100 y SOX10. Y hice una nota que digo, se plantea el diagnóstico diferencial entre un melanoma desmoplásico y un tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. Y luego, si bien con el panel de inmunohistoquímica utilizado no es posible distinguir entre ambas entidades, la morfología de la lesión, o sea, el patrón desmoplásico, el componente linfoide y también la ausencia de un componente neural de bajo grado, favorece para mí el diagnóstico de melanoma desmoplásico en este caso. Yo hablé con los cirujanos y el paciente terminó siendo tratado como un melanoma, ¿sí? Se le hizo una ampliación y ganglio centinela. Pero bueno, acá hay que decir que para mí esto es un poco, es el límite, nos encontramos con el límite al que podemos llegar los patólogos en un laboratorio con la inmunohistoquímica. Me parece que no se puede forzar más el diagnóstico en este caso. Yo creo que tengo elementos para pensar que es desmoplásico, sobre todo por ese componente linfoide y la negatividad con colágeno 4, pero al faltarme la pata clínica, no da para ir más atrás, más allá. Una solución para esto ya es la biología molecular, ¿sí? Con NGS uno puede tener un patrón de genes que te hacen pensar que sea un melanoma o que sea un sarcoma, pero eso en la práctica nuestra no, del patólogo, por lo menos mía no es posible. Pero digamos, quería mostrarles este caso porque nos muestra un poco para mí cuál es la frontera a la que podemos llegar con la clínica, con la morfología y con la inmunohistoquímica. No sé si alguien quiere opinar sobre este caso
yo lo resolví así, no resolví nada, porque finalmente es un diagnóstico descriptivo, pero ¿qué hubieran pensado ustedes? Nada, bueno, no importa. Caso Es complejo, que es complejo, sí, ¿no? complejo y quería mostrarles justamente que no siempre se puede, o no, pero no siempre yo puedo llegar a un diagnóstico definitivo. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema. Este es un paciente varón de 80 años con un tumor en escate. Y los diagnósticos presuntivos son nevo azul versus angio. Este es el tumor, ¿sí? Una biopsia, un shave profundo. Entonces, esta proliferación lobulada, que si uno está así un poquito apurado, bueno, es un vaso celular, lo sacamos rápido, ¿sí? Es llamativo esta sangre que hay adentro de uno de los lóbulos. Incluso acá parece haber cierta retracción, que es lo que uno ve en un carcinoma vasocelular lobulado. Ahí lo vemos un poco mayor aumento. Eh, es llamativo que es un tumor bastante homogéneo, ¿sí? Ahí vemos en la profundidad, se forman estos lóbulos. No en todos lados hay retracción, más bien acá el estroma fibroso contacta con los lóbulos. Y lo que es llamativo es a mayor aumento, porque vean que no parece tanto un vaso celular. El vaso celular tiene núcleos hipercromáticos, como un poco lo tiene este, pero tiene muy poco citoplasma, ¿sí? Acá tienen un citoplasma más violáceo. Y fíjense que también se forman algunas luces dentro de la proliferación. Entonces acá me hacía dudar si esto fuera un vasocelular. Otra cosa que no tiene el vasocelular hace una empalizada nuclear en la periferia de los lóbulos, que esto no lo está haciendo, ¿sí? Acá vemos otro sector con estas mismas células. Vean que las células son bien monótonas, ¿sí? Redondas, sin mucha atipía, sin mucho pleomorfismo. Tiene este citoplasma basófilo y un aspecto así de núcleo oscuro. Y estas luces que les mostraba antes. Entonces, otra opción que se me ocurrió a mí con la morfología es pensar en un tumor anexial. Si muchos tumores anexiales que derivan de las glándulas sudoríparas forman estas luces, entonces eso es una posibilidad, ¿sí? Ahí seguimos viendo un poco lo mismo. Entonces, bueno, acá decidí hacer inmunohistoquímica. Primero, queratina E1E3, bueno, es positiva, sabemos que es entonces un tumor epitelial, ya me imaginaba igual por la morfología, pero bueno, es algo, parece ser algo epitelial. Eh, Acá empiezan los problemas, porque esta es la P63, que marcan la epidermis, esto nos sirve de control interno, pero no marca los lóbulos. Entonces, un vaso celular uno espera que dé P63. Este no lo dio. Pero muchos tumores anexiales también dan P63. Entonces, me empezaba a preocupar. Eh, Esta es la queratina 5, que también debería dar si es un vaso celular, y también suele dar en muchos tumores anexiales, y acá está dando negativa. El EMA es importante si uno piensa en tumores anexiales, porque el EMA debería estar marcando las pequeñas luces que veíamos, ¿sí? Pero acá no está marcando nada. Lo mismo el SEA, si esto fuera un tumor anexial de glándulas sudoríparas, debería marcar en estas lucecitas y no las marca. Así que un poco me estoy quedando sin diagnósticos. Eh, Estos SOX10, bueno, no parecía un melanoma ni un nevo, pero igual lo habíamos hecho. Fíjense acá, esta es la actina de músculo liso, porque en algún momento se nos ocurrió si no podía ser también tal vez un tumor glómico, pero no, fíjense que está marcando los vasos en el intersticio, pero no marca las células tumorales. Entonces, bueno, mirando un poco este aspecto lobulado, yo trabajo con Macarena Noblía, es mi discípula, siempre miramos las cosas juntos, un poco para hacerme el canchero, digo, mira que hay carcinomas de células de Merkel que tienen un patrón lobulado. Eso el doctor Abel González muchas veces muestra un caso así que tuvo, dijo, no, no vaya a hacer eso, pero la verdad que no estaba pensando en eso, y le digo, pidámosle algún marcador neuroendocrino, y pum, le hacemos sinaptofisina y marca todo. No me lo esperaba.
Eh, Ahí se ve mejor la marcación con sinaptoficina, ¿sí? Y esto es el INSM1, que es un marcador neuroendocrino que marca los núcleos, y fíjense que también está dando. Entonces, esto realmente me sorprendió. Eh, Luego hicimos queratina 20, que ustedes saben que dan el carcinoma de células de Merkel y da negativo, ¿sí? Y por otro lado, habíamos hecho un Ki-67, y fíjense que el índice de proliferación es muy bajo. Eh, no, Uno espera en un carcinoma de Merkel, primero que es un tumor claramente maligno. Este tumor realmente tiene un aspecto muy poco de bajo grado, sinceramente, los núcleos. No se ve necrosis, no se ven muchas mitosis. La queratina 20 es negativa. Realmente estaba en un dilema, pues después vamos a ver en el caso siguiente, encontrar una positividad con marcadores neuroendocrinos en piel no siempre significa que sea un tumor neuroendocrino. Sí, hay vasos celulares que pueden dar marcación neuroendocrina, eso lo voy a hablar después. Por eso yo no estaba muy convencido con esta marcación neuroendocrina. Eh, y bueno, si uno ve el tumor, en realidad puede pensar, en realidad no son luces ductales. Estas podrían ser, eh, ¿cómo se llama? Ay, me quedé sin palabras, perdón. Rosetas, Rosetas. Parece rosetas. que sea algo neuroendocrino esto tiene. Sí, perdón, rosetas. Sí, son rosetas, como se ve ahí. Pero no parece un carcinoma neuroendocrino, no parece un tumor tan maligno. Eh, Les soy sincero, estuve a punto de sacarlo de todas maneras como un tumor eh, anexial de glándulas sudoríparas, pero dije, bueno, voy a hablar con la médica, porque en realidad tenía contacto con la médica. Y la llamo y le digo, ¿qué pasa con este paciente? ¿Tenés alguna foto? ¿Tiene algún antecedente clínico? Y me manda, sí, es esta lesión, que ahí se ve en la dermatoscopía, pero el paciente tiene un antecedente. Él tiene un tumor neuroendocrino de bajo grado en intestino con metástasis en hígado y en retroperitoneo. Y no solo eso, el paciente era conocido mío, es un médico que veo regularmente. De hecho, esa misma semana lo había cruzado en el quirófano y me había dicho, che, tenés una biopsia mía, no sé qué, y yo no asumí, porque lo que nos pasa a los patólogos a veces es que vemos solamente el número de la biopsia, pero nunca miré el apellido. O sea, a veces nos quejamos de la falta de datos, pero en este caso los datos los tenía yo mismo en mi cabeza, solo que estaba un poco distraído. En definitiva, el diagnóstico es tiene estos antecedentes. Un tumor neuroendocrino bien diferenciado en el intestino con metástasis estables en hígado y peritoneo. Se tiene metástasis de hace ya bastante tiempo que se las están controlando. Y esta lesión, la verdad es que no se sabía de cuánto tiempo de evolución era, pero yo creo que está relacionado con su cuadro intestinal y que probablemente sea tan estable como estas que tienen hígado y peritoneo, porque por lo que se ve con el índice de proliferación, la lesión está proliferando muy lentamente. Le hice un CDX2 y fíjense que da positivo. A veces en los tumores neuroendocrinos uno puede un poco orientarse hacia un origen, por ejemplo con CDX2 y con TTF1, pero eso es relativo y después vamos a hablar un poquito de eso. Así que el diagnóstico fue de metástasis de tumor neuroendocrino bien diferenciado. La verdad que es un caso raro porque uno no se espera en la piel encontrar una metástasis de un tumor bien diferenciado. ¿Sí? Habitualmente uno ve una metástasis de un tumor claramente maligno, pero este caso, y aparte con ese aspecto tan lobulado, nos hizo pensar en ¿Y otros de un poroma no se podría haber pensado? broma, sí, por eso, Un tumor dérmico. como tumor anexial de glándulas sudoríparas, una de las posibilidades era poroma, exacto, un Mm, tumor dérmico, exacto, un tumor mm, sudoríparo dérmico. Pero para eso Bien, no me dio ni EMA ni SEA en las luces, y claro, en general dan P63 también. bien. Pero claro, ese era el diagnóstico que yo hubiera querido ponerle. Eh, entonces, bueno, volviendo, este es el caso que teníamos, pero les había dicho que a mí no me convencía mucho esta marcación de marcadores neuroendocrinos en un tumor lobulado. Y eso porque yo
hace un tiempo tuve un caso que es este, ¿sí? Un paciente que tenía un tumor de dorso, en el cual vemos, bueno, en la superficie parece ser, tiene aspecto de vasocelular, ¿sí? Hay una proliferación basaloide en contacto con la epidermis, y luego en la profundidad parece ir infiltrando. Ahí vemos este sector superficial, parece un vasocelular superficial, pero la parte profunda, por un lado no tiene retracción, por otro es un tumor que se va metiendo mucho, y las células ven que tienen una cierta granulación, un aspecto ligeramente neuroendocrino. Por otro lado, aquí se lo ve más infiltrante, realmente con células muy hipercromáticas. Está en un estroma también desmoplásico, ¿sí? Ahí vemos estas células de nuevo. La morfología de esta lesión me hizo dudar en su momento de si esto era un carcinoma vasocelular infiltrante o tal vez metatípico, o un tumor neuroendocrino, por el hecho de que les dije antes, muchas veces, o pocas veces en realidad, hay carcinomas de células de Merkel que pueden tener un aspecto basaloide. Entonces, no me quería tragar esa posibilidad. Entonces, para eso usamos técnicas de inmunohistoquímica, en este caso. ¿Cómo distinguir un carcinoma de Merkel de un carcinoma vasocelular? El Merkel da queratina 20, el vasocelular da queratina 5 o 6. El Merkel marca con poliomavirus de células de Merkel, que igual es un marcador que yo no tengo, y da marcadores neuroendocrinos, CD56, cromogranina y sinaptofisina, mientras que el vasocelular da P63 y P40. Entonces hicimos la inmuno, y bueno, efectivamente con marcadores de neuroendocrinos había positividad con CD56 y con cromogranina, no con sinaptofisina. Pero los otros marcadores, fíjense que daban para otro lado, porque el tumor marcaba con queratina 5, era negativo con queratina 20. Esta es la queratina 5, que tiene algo interesante, que es que también marcan DOT paranuclear, como muchas veces marcan los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Y finalmente la P40 y la P63 fueron positivas. Esta marcación para mí tiraba más para carcinoma vasocelular, ¿sí? De hecho, mi diagnóstico fue de carcinoma vasocelular metatípico o tal vez esclerormiforme con diferenciación neuroendocrina. Y esto es interesante, ir un poco a la bibliografía, ¿sí? Porque uno, claro, habitualmente no hace inmunohistoquímica, todas las inmunos en todos en los tumores, pero lo que nos dice la bibliografía es que en realidad en los carcinomas vasocelulares uno puede encontrar bastante frecuentemente marcación con marcadores neuroendocrinos. De hecho, CD53 en este artículo marcó el 93% de los carcinomas vasocelulares, la sinaptofisina en un 18% y cromogranina en un 27%. Este es otro artículo donde también cromogranina en un 27% y sinapto en un 9,1%. Así que eso les quería mostrar. Hay que tener cuidado con usar marcadores neuroendocrinos en la piel. Hay que usarlos solamente cuando uno realmente los necesita, porque a veces te pueden confundir bastante, ¿sí? Y no es inhabitual, sino más bien es bastante frecuente que un vaso celular marque con marcadores neuroendocrinos. En estos artículos, donde se habla de positividad con marcadores neuroendocrinos en vasos celulares, se sugiere la posibilidad de que haya una célula STEM pluripotencial que pueda dar origen a tumores con una variación fenotípica distinta, con capacidad para diferenciación tanto epitelial como neuroendocrina, ¿sí? Entonces, puede haber carcinomas neuroendocrinos, por ejemplo, carcinoma de Merkel, que está asociado a un carcinoma no neuroendocrino, por ejemplo, un carcinoma escamoso, y puede haber carcinomas no neuroendocrinos, como por ejemplo un vasocelular, como en este caso, que tengan una diferenciación neuroendocrina. Estos son llamados carcinomas vasocelulares con diferenciación neuroendocrina. Bueno, y entonces siguiendo con el mismo tema, ahora vamos a ver a otro paciente que tiene un tumor en cuero cabelludo. Fíjense, esta es la lesión que tenía el paciente. En realidad al paciente le molestaba cuando se peinaba y de hecho alguien le propuso quemárselo, pero al final por suerte lo biopsiaron, ¿sí?
Esta es la foto macroscópica mía, que sería el vidrio, donde se ve este tumor muy azul, que infiltra más que nada en la parte superficial de la dermis hasta la dermis reticular. Estas son fotos a bajo aumento, pero para mostrarles la epidermis, que no tiene alteraciones, y toda esta proliferación que ocupa la dermis, tiene un aspecto bien azul, oscuro. Acá la vemos en otro sector, y ya vemos que hay algo llamativo, que es como que el tumor parece tener dos fases. Hay unas áreas más rosadas y otras más azules o violáceas. Ahí estamos a mayor aumento. Esta es la epidermis, fragmento de dermis sin alteraciones. Y acá tenemos en la profundidad del tumor que tiene estas áreas que parecen realmente ser de aspecto escamoso y están rodeadas por estas células más oscuras, ¿sí? En la profundidad seguimos teniendo estos nidos de aspecto escamoso separados por esta proliferación más hipercromática. Veamos a mayor aumento. Vean que las células de aspecto escamoso realmente son células atípicas, ¿sí? O sea, no es porque una duda acá puede ser si esto es una hiperplasia. Hay lesiones que son hiperplásicas y el epitelio se mete muy profundamente, pero acá realmente están todos separados estos nidos y además tiene un aspecto atípico, ¿sí? Entonces, incluso hay áreas acá de queratinización y estas áreas escamosas entonces están entremezcladas con estas células de núcleos ovalados o redondeados, muy hipercromáticas, un poquito granulares. Acá vemos otras áreas. La parte tumoral escamosa, que es un carcinoma escamoso, evidentemente, entremezclada con estas células azules con poco citoplasma. Otro sector que vemos aquí es todo muy parecido al tumor, donde se combinan el área escamosa y esta área azul. Ojo, esto no es una lesión menor. Fíjense que incluso acá hay un área de necrosis con una mitosis también. O sea, es un tumor bastante maligno. Vamos a hacer un poco de inmunohistoquímica, porque acá se me abrían muchos diagnósticos diferenciales. Lo voy a decir antes de mostrar la inmuno, ¿sí? Uno es que la parte azul sean linfocitos. Entonces esto podría ser lo que se llama un carcinoma linfoepitelial, donde el carcinoma está acompañado por un denso infiltrado inflamatorio. Otra posibilidad es que todo sea carcinoma escamoso y las áreas azules sean una parte más bien basaloide de un carcinoma escamoso, ¿sí? Y la posibilidad, sí, y la otra posibilidad, que es la que más me parecía a mí, es que la parte azul sea un área neuroendocrina. Entonces, este es el CD45 y vemos que la parte azul no es CD45 positivo. Sí, hay un infiltrado inflamatorio en la periferia, pero el grueso del tumor no lo es. Este es CD30, pensé también podía ser algún tumor anaplásico, pero no. Algún linfoma anaplásico, digo no. CD30 es negativo. Ahora vamos con las queratinas. La queratina A1A3 marcan el componente escamoso y también marcan el componente de células pequeñas, y fíjense, con esa marcación tan característica que es el DOT paranuclear, ¿sí? Nos orienta que esto es neuroendocrino. Esta es la P63, muy interesante, porque fíjense, la P63 está marcando en las áreas escamosas, pero también marca en gran parte del componente de células pequeñas y deja algunas células pequeñas sin marcar. Es como que hay tres sectores para mí. El sector claramente escamoso, las células que lo rodean azules, y luego más alejadas, unas células que ya no están marcando P63. Acá vemos lo mismo, ¿sí? Hay sectores eh, donde marca la P63 y otros donde parece estar más limpio. Esta es la queratina 5 que marca el epitelio de superficie y marca también los nidos escamosos, pero no marca las células hipercromáticas. Aquí
la creatina 20. Este es un marcador importante para mí, porque una de las posibilidades es que sea un carcinoma de células de Merkel, que de hecho vamos a ver que lo es, pero fue negativo, ¿sí? Y acá entramos con los marcadores neuroendocrinos. Esto es sinaptofisina. Y otra vez es interesante, pues al revés de la P63. Fíjense que no marca el componente escamoso, marca un poco suave las células que están alrededor del componente escamoso y marca más denso esas células que eran las que para mí no marcaban con P63. Ahí lo vemos a mayor aumento. La parte escamosa es negativa, hay un componente intermedio y esta parte que es la que era negativa con P63 marca fuertemente con sinaptofisina. Esta es cromogranina, que en este caso marca solamente las áreas que eran negativas con P63, ¿sí? Y no marca el componente escamoso ni las células hipercromáticas que lo rodean. Ahí lo vemos a mayor aumento. Y este es un marcador que después les vamos a mostrar por qué lo pedí. Es la P53. P53 que está marcando todas las células del tumor. Acá se ven bien. Bueno, todas no, pero casi todas. Y finalmente el Ki67 que es bastante elevado. Entonces tenemos un tumor que es escamoso por un lado y neuroendocrino por el otro. El diagnóstico es un carcinoma neuroendocrino cutáneo combinado con un carcinoma escamoso. En este caso no me gustó usar la palabra carcinoma de células de Merkel. El carcinoma de Merkel tendría que haber dado queratina 20, pero estamos dentro del capítulo de los carcinomas neuroendocrinos primarios cutáneos, ¿sí? Y acá quería hacer algunos comentarios sobre la etiopatogenia de la lesión. Clásicamente siempre se dijo que el carcinoma de Merkel estaba relacionado con la exposición solar, porque se ve sobre todo en cabeza y cuello o en áreas muy expuestas al sol, y con la inmunosupresión. Se ve en muchos pacientes que son HIV positivos y en pacientes trasplantados. Pero ya desde el año 2008 se vio que había una relación con un virus que se llamaba poliomavirus de células de Merkel. Entonces este también sería un factor etiopatogénico. En la actualidad se piensa que en realidad dentro de lo que llamamos carcinoma de células de Merkel o carcinoma neuroendocrino cutáneo, hay dos perfiles genéticos que son distintos, ¿sí? Uno son los carcinomas de células de Merkel que son poliomavirus positivos, que son aproximadamente el 80% de los carcinomas de Merkel, y hay otro perfil que es el de carcinomas de Merkel que son poliomavirus negativos, que es aproximadamente el 20% de los casos. Y lo que se vio es que el perfil genético de estos tumores es más parecido al perfil de los tumores que están relacionados con exposición ultravioleta, ¿sí? O sea, es muy parecido al perfil de un carcinoma escamoso, en el sentido que dan P53, positividad para el gen del retinoblastóma y tienen una alta carga mutacional. O sea que en este caso yo creo que estamos en un tumor que es este, ¿sí? Un carcinoma neuroendocrino, poliomavirus negativo, que con un perfil genético está relacionado con una alta carga, con una alta exposición solar, perdón. Por eso le hicimos la P53 y efectivamente fue positiva, ¿sí? Entonces, se piensa que estos tumores combinados, en realidad el componente neuroendocrino estaría derivando del componente de carcinoma escamoso. Si bien morfológicamente los carcinomas de Merkel son muy parecidos entre sí, los estudios moleculares hoy nos hablan de que en realidad hay dos poblaciones distintas. Una que está relacionada con el poliomavirus y otra que está más relacionada con la exposición solar, que podría estar relacionada entonces con un carcinoma escamoso, como es el caso que vimos. Pero bueno, me pareció interesante mostrar este caso porque realmente es excepcional. Yo nunca había visto un carcinoma combinado neuroendocrino y escamoso. No sé cómo estamos de tiempo. Ya hemos avanzado bastante. Bueno, me parece que entonces dejamos aquí. Estamos bien, si querés. Si quieren, puedo seguir con otros casos, pero no quiero que se duerman. No, 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 no. Uno más, uno más. Vamos, avancemos. Unas palabras sobre esto, perdón. Los poliomavirus, los carcinomas que son poliomavirus positivos tienen mejor pronóstico que los que son negativos y los que marcan P63 son de peor pronóstico. Así que el nuestro estaría más bien en el perfil.
de peor pronóstico. Ahora vamos a cambiar otra vez de capítulo. Es un paciente con... No, ¿qué es esto? No, sigo con el tema de Merkel, perdón. Entonces cerramos el tema de Merkel con esto. Es un paciente con una lesión en párpado inferior derecho, que en realidad tenía una biopsia de otro centro de carcinoma de células de Merkel y yo tenía el taco para revisión. Esta es la lesión. En esta época bueno, salían un poco feas, pero ven que es una lesión hipercromática de células con núcleos oscuros, poco citoplasma. Realmente parece algo neuroendocrino. Le había hecho queratina, que era positiva, y CD45 negativo, para descartar que no fuera un linfoma. Los marcadores neuroendocrinos también son positivos, cromo y sinaptofisina. La queratina 20 me dio negativa, eso me irritó un poquito. En cambio, la 7 es positiva. Y se me ocurrió hacer un TTF1. En realidad siempre hago en los carcinomas de Merkel para descartar que no sea metástasis, ¿sí? Pero en este caso dio positivo. Y eso fue chocante porque en realidad el paciente no tenía nada en el pulmón ni tenía ningún antecedente. Este caso se presentó en un comité de tumores y bueno, yo insistí con el hecho de que el TTF1 había que considerar evaluar una metástasis. El paciente de todas maneras tenía estudios hechos, tenía hasta un PET, y la verdad es que no tenía nada en pulmón, tenía solamente esta lesión en piel, así que había que considerarlo que la verdad que era un primario cutáneo. Si uno va a la bibliografía, en real, incluso los libros, este es el Paquet, dice que hay que recordar que se puede ver expresión con TTF1 y queratina 7, eh, aunque es rara, ¿sí? Y hay algunos artículos, como este, por ejemplo, donde se ve que en algunos casos el TTF1 puede ser positivo. Esto es un 3,3% de los casos marcó positivo. Así que este caso, bueno, lo terminamos por informar como carcinoma de células de Merkel, pero lo que yo puse en el informe fue infiltración dérmica por carcinoma neuroendocrino. El perfil de inmunolocación descrito sugiere descartar en primer lugar un origen metastásico antes de asumir un primario cutáneo. Porque obviamente, si uno tiene un TTF1, a los clínicos van a tener que trabajar para estar seguros de que no sea una metástasis y después abocarse a tratar el carcinoma como si fuera un primario cutáneo. Pero bueno, les quería mostrar esto porque un poco en todos estos casos les estuve mostrando los problemas que puede dar la inmunohistoquímica también, ¿sí? Porque a veces uno espera que te ayude y muchas veces te lleva a una callejón donde... Sin salida. Pero los carcinomas neuroendocrinos, no es el de Merkel, ¿no? Pero los de células pequeñas pueden ser de TF1 positivos y no son de pulmón, ¿no? Claro, por eso, los que son, por ejemplo, de cabeza y cuello también muchas veces dan TTF1 positivo. Por eso Pero estos de Merkel no. el de Merkel no debería dar, exacto. Claro, ahí te diferencia. Como vimos, los neuroendocrinos siempre son tramposos. El que Claro. mostré al principio daba CDX2, pero también cualquier tumor El CDX2. no puede dar CDX2. O sea, Ujú. en ese caso me agarré del CDX2, pero también podría soslayarlo si lo necesitara. Es muy tramposa esa marcación. Ya, ¿y cómo casi eran todos con que no te daba la citoqueratina 20, ¿no? Como que no te Claro, ayudaba eso. pasa, como que eso dice acá en algún lado. Eh, eh, a veces no da la queratina 20 y sí da la queratina 7. Eso es. Muy interesantes estos casos, la verdad. Muy poco frecuente de verlos, ¿no? Bueno, ¿y uno más o terminamos? Como vos quieras, yo por mí sí. No sé si vos estás cansado o querés dar uno más. El público. Bueno, este es rápido igual. Es un Bueno, paciente que tiene tumores agminados nasales de un año de evolución. Y los clínicos, los dermatólogos pensaban en una histiocitosis o enfermedad de Rosay-Dorfman. Por la razón de que habíamos tenido hace unos años un caso muy parecido, ¿sí? Que fue una histiocitosis de Rosay-Dorfman. Esto es lo que tiene el paciente, estos tumores nodulares rojizos, también agminados en la punta de la nariz, que tenían ya como un año de evolución, ¿sí? Ahí lo vemos de costado.
Esta es la pieza, me tomaron una biopsia bastante grande. Aquí vemos la epidermis, es un infiltrado linfoide que rodea el tumor. Y esta es la proliferación tumoral, que parece bastante bien delimitada. Tiene una característica, fíjense que hay como bandas fibrosas que van separando fragmentos de tumor, nidos de tumor, ¿sí? Esto no se ve habitualmente en una histiocytosis. Y las células, bueno, discutible, tienen núcleos ovalados y estos citoplasmas un poco basófilos amplios. Podrían parecer histiocitos, pero son muy regulares todos, ¿sí? Eh, y tienen esta característica, estas áreas fibrosas, como les dije, que van como separando al tumor en pequeños nidos. Acá lo que les vuelvo a mostrar, porque los nidos de tumor están rodeados por estas áreas fibrosas. Acá hay un área más profunda, donde las células adquieren más bien un aspecto fusocelular y también con estas bandas fibrosas que las van separando. No sé si alguien quiere arriesgar algún diagnóstico antes de que siga. Qué verdad. Vuelvo a esto, por ahí es lo más específico. Hay muchos diagnósticos diferenciales aquí para pensar. Un tumor melanocítico, por ejemplo, un Spitz podría ser también. Me da la impresión de que podría tener un aspecto así. Igual lo histioide es para considerar, porque la verdad que son células ovaladas, con ese citoplasma. Pero bueno, pasamos a la inmunohistoquímica. Cuando uno piensa en histiocytosis, hay tres marcadores que se piden, que es el CD1A, marca células de Langerhans, CD68, que marca en general todos los tipos de histocitos, y en la proteína S100, que nos sirve para la enfermedad de Rosay-Dorf. Esta es el CD1A, que marca las células de Langerhans en la epidermis, fíjense, y también marca algunas células de Langerhans en el tumor, pero no es que esté marcando el tumor, ¿sí? Lo que está marcando son células que acompañan. Muchas veces ustedes vieron que en los tumores son acompañados por células presentadoras de antígenos y células dendríticas, así que esto lo vamos a considerar negativo. Esta es la proteína S100. Otra vez, marca células de Langerhans y las mismas que veíamos, pero el tumor es negativo. Tiene un ligero fondo, lo reconozco, pero lo consideré negativo. Y esta es el SOX10, por si era, por ejemplo, para pensar en un nevo de Spitz también negativo. Y el CD68, que nos marcaría histiocitos, es negativo también. O sea que la parte de los tumores histioides la vamos sacando. Este es un EMA, porque también había pensado en la posibilidad de algún tumor anexial, fue negativo. Y este es CD10. CD10, ustedes saben que es un marcador bastante inespecífico en la piel. Un poco tiene el valor que tenía la vimentina antes, pero hay algunos tumores que solo marcan con CD10 y este es uno de ellos, ¿sí? Y ahora, y al marcar con CD10, fíjense que se nota mejor cómo se delimitan estos nódulos separados por bandas de fibrosis. Ahí lo vemos mejor. Y este es el colágeno 4, que les había nombrado hace un rato cuando hablamos de la posibilidad de un tumor maligno de la vaina. Y fíjense que el colágeno 4 va marcando un retículo alrededor de las células, ¿sí? Así que bueno, con esta marcación y más que nada con la clínica, pues ya he visto otros casos, mi diagnóstico fue de neurotecoma celular. Neurotecoma celular es un tumor que se ve más que nada en gente joven y niños, la misma tanto en varones como en mujeres, se ve sobre todo en cabeza y cuello y también en tronco superior. La clínica es de pápulas color piel, en general son tumores chicos, de menos de 1 centímetro, aunque hay tumores más grandes, y es raro que recidiven. Hay un 14% de casos que pueden recidir y no son tumores metastatizantes. Son tumores en general dérmicos que pueden extenderse a hipodérmicos, con bordes poco circunscriptos, y que la característica es esto, de la formación de estos nidos o lóbulos que están separados por bandas fibrosas. Y a veces tiene un estroma pixoide, como en esa última foto que mostré.
A veces pueden tener rasgos atípicos, por ejemplo, gran tamaño, un patrón infiltrativo, invasión vascular, muchas mitosis o atipía nuclear, pero incluso estos tumores con rasgos atípicos se ha visto que no han tenido una evolución maligna. Y los tumores que recidivan en general son los que tienen una resección incompleta o los que están localizados en cabeza y cuello. La inmunohistoquímica es medio frustrante, entonces lo característico es que sean S100 negativos, pimentina positivos, CD10 positivos, que es el marcador que usamos aquí, enolasas neuronas específicas positivos, y en algunos casos pueden dar actina de músculo liso. Pero una característica que es útil es esta positividad del colágeno 4 alrededor de cada célula, ¿sí? Otros marcadores que se han nombrado son estos, de los cuales el MITEF es el más conocido, que es un marcador que se usa también para tumores melanocíticos. Y bueno, unos comentarios más. Es un tumor de histogénesis incierta. Antes se pensaba que estaba dentro de los neurotecomas, o sea, tumor de origen neural, pero después se vio que no hay evidencia de origen neural ni por inmunohistoquímica ni por ultraestructura, y hoy se lo considera más bien un tumor de diferenciación miofibroblástica, y algunos hablan de que puede ser una variante de fibrohistiocytoma. Aunque esta posibilidad con MITEF, también hay autores que piensan en un linaje neuroectodérmico o melanocítico. Pero bueno, creo que esto ya podemos terminar con esto aquí. Y esto es todo lo que tenía para mostrar. Muy Muy buenas casas. interesante, muchas gracias, Esteban, Muchas la verdad. gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ese último caso muy Y eso es raro, raro, ¿no? Raro. raro Esas porque, bandas así como que de esas como material tipo membrana basal que rodean, como que te tiene que hacer. claro, exacto, eso es lo más útil que hay en realidad. Mm. Perdón, volví a poner la presentación porque me faltó decir nada. No me faltó decir nada, perdón. Tenía, había otro artículo, perdón, que habla de un artículo donde se mostraba un caso donde había varios neurotecomas acminados parecidos a los que tenemos acá. Pero nada más. Bueno, traté de mostrarles casos de que en realidad son complejos porque nadie ve muchos de melanomas desmoplásicos ni No. Merkel, pero bueno, son tumores conocidos y que hay que conocer, porque si te toca uno de estos, es grave que se te pase, digamos, sí que hay que tenerlo siempre presente. Un tumor, la enseñanza sería que un tumor justo celular en cabeza y cuello, en un área muy quemada por el sol, hay que tirarle toda la artillería para asegurarse de que no sea un melanoma desmoplásico, ¿sí? Muy buenos casos, muy interesante, Esteban. Como Bueno, siempre. Muchas gracias, doctor Marona. Excelentes casos y excelente presentación. bueno, Muchas Sí, gracias. precioso. Sí. Muchísimas gracias por Bueno, el tiempo y por todo. Excelente los casos y la documentación. Muchas gracias. bueno, gracias. bueno, Nos veremos en la próxima reunión. Bueno, dale, hasta la próxima. Yes. Chao. Gracias. Chao, chao gracias. Esteban, muchas gracias. Un gusto. No, no, no podía